Un niño le pregunta a su mamá y le dice, mamá, mamá, ¿de dónde venimos? Hijo, le contesta a su mamá, el hombre desciende de Adán y de Eva. Pero el niño le contesta, pero mi papá me dijo que el hombre descendía del mono. Y le dice, mira, hijo, una cosa es la familia de tu papá y otra mi familia. Es que estaba muy peludo, yo creo. ¿Sabe cuál fue el último animal que Dios creó? El delfín. Así, ¿no? Faltó. No, ok. Estamos en nuestra serie Vidas Fructíferas. ¿Y qué estamos viendo en esta serie? Bueno, estamos viendo el fruto del Espíritu. ¿Cuántos elementos tiene el fruto del Espíritu? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 9. La semana pasada vimos los primeros 3. A ver si se acuerda. ¿Cuáles fueron? Ajá. Amor. A ver, todos decimos amor, gozo, paz. Veíamos que cuando la Biblia habla de amor, usa 3 palabras. En griego. Gracias. Pero cuando se refiere al fruto del Espíritu, ¿se acuerda qué palabra griega utilizaba? Ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios hacia nosotros, el amor incondicional. Y es el amor que no es natural en nosotros, pero que Dios quiere que usted y yo tengamos. También hablábamos del amor fileos, ¿se acuerdan? El amor fileos, ¿qué clase de amor es ese? ¿El amor de qué? De amistad. Y el otro era eros, que es el amor más sexual de pareja. De hecho, veíamos que de ahí venía la palabra eros. Veíamos también gozo y paz. Pero hoy vamos a ver los siguientes 3. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia en Gálatas 5:22. Solo este versículo lo vamos a leer en la Reina Valera. Y todos los demás que mencione, los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces le voy a pedir que me acompañe a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El tema de este día es paciencia, benignidad y bondad. Entonces vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Es nuestro texto base de esta serie de vidas fructíferas. Cuando ya lo tenga, dígame fuerte amén. Ok, parece que ya estamos todos ahí. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 22 y 23 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, amor, gozo y paz, los vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver, ahí repite después de mí, paciencia, más fuerte, paciencia, benignidad y bondad. Ok, entonces, ¿cuál es el Nuevo Testamento? ¿Me ayuda a estar bajándole tantito al volumen? Es que mi pastor dice que yo hablo gritando. Y también mis hijas lo dicen, y mi esposa y todos los que me conocen. Entonces me siento como atado que tengo que hablar bajito. Ya, ok. Entonces así ya puedo hablar más fuerte. Entonces el Nuevo Testamento se escribió en el idioma, ¿se acuerdan qué idioma? Griego. Y es bien importante poder, ¿me ayudas tanto, Luis, pasar ese un poquito para atrás? Porque siento que me voy a chulo. Entonces, es bien importante sobre todo cuando estamos estudiando, como ahorita, palabra por palabra del fruto del Espíritu Santo, ir a la raíz original para saber exactamente qué era lo que nos quería decir. Entonces, vamos a ver la primera, que es paciencia. ¿Cuántos son pacientes? ¿No? A ver, ¿puede levantar la mano alguien que diga, yo soy bien paciente? ¿Ni un paciente? ¿Ustedes sí son pacientes? Seguro. David no. Entonces, pues es que ha tenido que esperar a 3 hijos en su panza 9 meses, eso lo ha hecho. Y luego tiene un esposo que le ayuda a aprender paciencia, ¿verdad?
A veces la paciencia nos cuesta, pero vamos a hablar, ¿qué nos quería decir Dios cuando el cuarto elemento es paciencia? Miren, la palabra griega original de paciencia es macrosdomía. Se lo voy a deletrar si usted está anotando. Es la griega, es M-A-K, K de kilo, R-O-D de dedo, S-U-M-I-A. Macrosdomía. Lo repito, lo deletreo M-A-K-R-O-D-S-U-M-I-A. Macrosdomía. Cuando la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu o un elemento del fruto del Espíritu es paciencia, porque veamos, no son frutos, es un fruto con 9 elementos. Ahora, recordemos que el fruto que nos da del Espíritu Santo no es tanto para nuestra relación con Dios, sino es para nuestra relación con nuestro prójimo. Para eso es el fruto del Espíritu, y todo tiene que ver no con mi relación con Dios, o sea, el amor, el gozo, la paz, no es tanto mi relación hacia Dios, sino mi relación con mi prójimo. Entonces vamos a ver qué tiene que ver la paciencia aquí. Y la palabra griega macrosdomía significa soporte, aguante. Soporte o aguante. Ahora también la palabra, hay otra palabra que se utiliza para definir paciencia, que es en la Biblia, que es una palabra griega también, que es con H, upumone. Si está anotando, se lo deletreo, H-U-P-U, upumone. Y esta palabra significa preservar o permanecer. Son las dos palabras griegas que se traducen como paciencia. Una es macrosdomía, que significa soporte o aguante, y la otra es upumone, que significa preservar y permanecer. Cuando nos referimos a la palabra upumone, que es preservar o permanecer, nos está queriendo decir la Biblia cuando nos dice que seamos pacientes o que Dios nos da paciencia, es la capacidad o el carácter de no rendirnos ante las circunstancias. Eso significa upumone. Es el carácter formado en nosotros para no rendirnos ante las circunstancias, porque a veces pensamos que paciencia solamente es esperar, y tiene que ver. Pero la palabra upumone que utiliza es la original, la raíz etimológica de paciencia. Una de las dos es no rendirse ante las circunstancias o no sucumbir ante la prueba. En una ocasión estaban los discípulos en la barca y llevaban a Jesús. Varios de los discípulos eran pescadores y conocían bien su chamba, pero de repente se dan cuenta que hay una tormenta. Y se sienten que ellos van a morir. Entonces empiezan a preguntar, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el maestro? Y por ahí ven y alguien le dice, está ya dormido. Y entonces uno de los discípulos, entre que se desespera, pierde la paciencia. Yo creo que esperó ahí tantito, veía que la barca se estaba moviendo, que empezaba a llover. Y yo creo que estaba Pedro ahí observándole bien, a ver a qué hora se despierta, ¿no? Y yo creo que, o sea, y Jesús estaba dormido. Yo me imagino a Jesús, ¿no? ¿Alguna vez se ha dormido usted en el camión de regreso del trabajo, de la escuela? ¿No? Yo me acuerdo que venían, cuando estaba en la universidad de música, yo estudiaba en una escuela que se llama Fermata y estaba hasta San Ángel. Trabajaba ahí en las mañanas y estudiaba en las tardes. Entonces me echaba todo el día. De regreso me venía por el Rosario y tomaba los camiones de estos grandotes del Rosario. Y cada vez que, pues caía muerto, ¿no? Y a veces me pasaba y me despertaba, ya veía y me tenía que parar corriendo. Pero un día llegué a la casa y me dolía un buen la cabeza, me dolía. Dije, ¿por qué me duele la cabeza? Me tomaba pastillas, ¿no? Y de repente que me veo en el espejo y tenía acá como dos chichonzotes aquí. Y me estaba como, pues que no me pegué, no me peleé. Ya pasó, al otro día iba
Igual el regreso, ya ve que esos camiones del Rosario, cualquiera que sube, son muy precavidos, ¿no? Tienen mucho cuidado. Cuando van a pasar los topes, se para el chofer y le dice, aguas porque vamos a pasar un tope. ¿A ver que así pasa? No, ¿verdad? Estaba en las mañanas, los he visto que van ahí todos colgados y todos salen volando. Pero yo regresaba tan cansado que ni los azotes ni los brincos me despertaban. Entonces al otro día yo no me acordaba y venía durmiendo. Antes de llegar, que pasamos un tope y de repente ese sí me despertó, me dio un cabezazo. Y dije, ya sé por qué estoy lleno de moretones, porque yo me dormía y nada más iba pa. No, nada me despertaba, pero sí me daban se me hacían los chichones, pero tan cansado estaba que nada me despertaba hasta que pues ya traía los hematomas ahí bien enormes. Y dije, ya sé. Entonces para la otra ya me ponía mi suétercito, me lo ponía aquí. Ya. Y si me tocaba un gordito al lado, pues ya decía, pues ya los dos nos dormimos juntos, ¿no? Y ya nos dábamos confianza. Y pues es que a veces no le ha pasado que luego se regresa con las mismas personas, ya hasta lo conoce, entonces pues ya nada más nos veíamos y vamos a dormir, así que más acolchonaditos. Pero entonces el Señor Jesús yo me imagino Pedro viendo a Jesús y la barca se movía y yo creo que Jesús se tambaleaba para acá, para otro lado y pierde la paciencia uno de los discípulos y agarra al Señor Jesús. No lo dice así literalmente, pero yo me lo imagino que está, yo creo que ahí, ¿no? Y ay, a ver, ¿a qué hora se despierta? Que nos vamos a morir aquí. No tiene cuidado de nosotros, Jesús. Nos vamos, y él dormido. ¿Y qué van a decir, no? Que los discípulos se murieron y su maestro estaba dormido y está ahí viéndolo. Y yo creo que están ahí sus discípulos gritándole, ¡y háblale a Jesús! No, que ore, que haga algo para que esto se calme. Y Pedro, no, yo lo despierto, no lo despierto. Se va a enojar, se va a molestar. Le hablo, no le hablo. Y está ahí y yo por atrás diciendo, Pedro, tráete a Jesús. Hasta que pierde la paciencia, pierde el upumone y despierta a Jesús. Y Jesús se levanta y dice, o sea, y ya se tiene que parar. Los regaña, les dice, o sea, que tienen poca fe. Y se para y ordena pues a todo el medio ambiente a tranquilizarse. Y todos se quedan asombrados. Dice, wow, ¿quién es este hombre que aún los vientos, que el mar le obedecen? Pero quiero que enfoquemos eso en Pedro. Pedro sucumbió ante la prueba, ante las circunstancias, y no fue la única vez. Cuando caminó sobre las aguas, estaba en una situación muy parecida. Ya era noche. De repente ellos piensan que se les apareció la llorona. Bueno, dice la Biblia que dijeron un fantasma. Era Jesús. Pero ellos dijeron, hay un fantasma y está en la oscuridad. Pero era Jesús. Y Jesús le dice, no temas, soy yo, ven. Y empieza a caminar. Era oscuro, había un poco de tormenta. Pero y yo creo que veía a Jesús y decía, híjole, está bien padre esto, caminar sobre las aguas. Pero dijo, oye, pensé que nada más iban a hacer unos pasitos y no llegaba. Y vuelve a perder la paciencia, volvió a perder el upumone. O sea, sucumbió ante la prueba o se rindió ante las circunstancias. ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió. Lo bueno es que Jesús siempre tiene su brazo fuerte para extendernos y volvernos a levantar. ¿Verdad que lo ha hecho con nosotros una y otra vez? Y lo hizo con Pedro. Pero ahora es bien importante ese sentido, la paciencia, o pulmone, perseverar o permanecer. Pero cuando se escribe Gálatas 5:22 y dice que uno de los elementos del fruto del Espíritu es la paciencia, no está utilizando la palabra upumone, está utilizando la palabra griega macrosdomía, que significa soporte y aguante. Aunque la explicación que les acabo de dar es muy buena, cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo, que es paciencia, nos está hablando de macrosdomía, que significa soporte o aguante. Es por ejemplo esta pantalla. Estas dos pantallas que tenemos aquí. Nuestro hermano Agustín nos hizo el favor de hacerle un soporte para que aguante la pantalla, ¿no?
y se trepó y estaba ahí arriba y soldó y lo hizo los dos y aguantan. Y aguantan bien porque hasta para probarlas hasta nos colgamos ahí. Y tiene un buen soporte, tiene un buen aguante. Entonces la palabra macrosdomía, que es paciencia, no tiene tanto que ver con esperar. Tiene más que ver con soportar o aguantar algo. Esa es la raíz original cuando nos dice más. El fruto del Espíritu uno de ellos es paciencia. Es un soporte, es un aguante. La primera semana que lo puso vimos que sí había quedado bien, pero apenas caminaba alguien y las pantallas se movían un buen. Entonces le dije, ¿sabe qué? Necesito que le pongamos más soporte. Le pongamos algo más ahí que afirme, ¿no? Y ahora acompáñeme a su Biblia. Romanos 5:3. ¿Con el audio? Romanos 5:3, versión NTV, que tiene que ver con esto, con macrosdomía, con paciencia. Ya estamos ahí, Romanos 5:3. Romanos 5 del 3 al 5, le voy a leer, dice: también nos alegramos al enfrentar. ¿Sí está ahí? También nos alegramos al enfrentar ¿qué? ¿Al enfrentar qué? O sea, ya de entrada estamos leyendo esto y decimos, ¿cómo? ¿Quién se alegra ante las pruebas? ¿Quién se alegra cuando su maestro, cuando entra al salón de clases y le dice, bueno, todos muchachos saquen una hoja? Ya te empezaste a sudar, ¿no? Cuando escuches, saquen una hoja. Porque pensamos que el maestro nos va a hacer ¿una qué? ¿Una qué? Una prueba, pues para ver si sabes o no. Si no, pues para que te regrese al kinder, ¿no? Porque luego ni escribir bien sabemos. No nos alegramos, ¿verdad? Cuando el maestro, o la mayoría de nosotros no nos alegramos cuando el maestro nos dice, a ver muchachos, saquen una hoja y una pluma, guarden sus mochilas. Ya empezamos a sudar frío, ¿no? Y yo como maestro, a veces de música o de instituto bíblico, a veces así les hago bromas, ¿no? Y luego les digo, no, bueno, mejor ya guárdenla. Nada más quería ver si... Y ya veo como nada más para que se relajen un poco. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla ¿qué? Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ahora la Reina Valera, ese mismo versículo, vamos a leerlo. El mismo versículo en la Reina Valera, que es Romanos 5:3. Y quiero que lo leamos de manera paralela para ver, y aquí va a relucir nuevamente esa palabra macrosdomía, paciencia. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 3, en la versión Reina Valera, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿Produce qué? Y aquí el original otra vez es macrosdomía, que significa soporte o qué? O aguante. Quiero que me preste mucha atención porque no es precisamente la paciencia de esperar, no, sino está refiriendo a que Dios va a crear en nosotros diferentes circunstancias, diferentes situaciones, de las cuales tú y yo nos tenemos que alegrar, porque esas circunstancias adversas producen en nosotros paciencia, o sea, producen en nosotros soporte, ¿o qué? Aguante. Soporte, aguante, dice, sabiendo que la tribulación produce que tú aguantes más, que tú soportes más cosas. Y después dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora voy a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, y nos va a dar más luz acerca de esto. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ahí está otra vez la palabra macrosdomía, paciencia, resistencia.
O sea, imagínense que a eso le hubiéramos hecho como un invento así de buen mexicano. Le hubiéramos dicho, pues nada más métele ahí como un hilito y tantita cinta de aislar. Y ponle pues tantito diurex. No tengo diurex, pues un curita. Al primer movimiento, ¿qué va a pasar con esto? ¡Pah! Se va a quebrar. Y a veces así nuestra vida se ha quebrado. No ha tenido la suficiente resistencia. Y cuando se empieza a tambalear, ¿qué pasa? ¡Pah! Se quiebra. Dios no quiere que te pase eso. Dios no quiere que ante la primera dificultad te quiebres. Entonces el Espíritu Santo se encarga de producir en nosotros esa macrosdomía, esa resistencia, ese soporte. A veces dice, híjole, a mi hijo le necesita un poco de soporte aquí porque se está tambaleando. Y a lo contrario de que podíamos esperar, diríamos, bueno, entonces Dios me va a quitar todas las pruebas. No, Él te va a mandar otras pruebas, porque dice, esto va a afirmar su carácter. Pero nosotros pensamos que el no tener dificultades, el no tener adversidades es igual a una vida bendecida por Dios. Así lo vemos. Dios me bendice, Dios me ama, entonces todo me va bien. No me está yendo bien, entonces Dios no está conmigo, Dios no me aprueba o Dios me está rechazando. Y asumimos que Dios no está con nosotros. No. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Así que cada vez, la próxima vez que atraviese pruebas o dificultades, ¿qué tiene que hacer usted? Alegrarse. ¿Verdad que es bien fácil? Te robaron el carro y no tenías seguro y dices, qué padre, ¿no? Pues no. Y más si tu esposa está embarazada de 5 meses y es tu primer carro y le acababas de poner llantas y estéreo. Y así me pasó a mí. Y nos alegramos, ¿verdad? Es fácil decirlo, es fácil la teoría, pero la práctica. Pero para eso estamos aquí. Dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que esto nos ayuda a desarrollar macrosdomía, resistencia, prueba, soporte. Dice, y ese soporte que yo te voy a dar va a desarrollar en ti firmeza de carácter. ¿Verdad que cuando pasas una prueba y la pasas victorioso, cuando vuelves a pasar alguna circunstancia adversa o tienes un amigo o una amiga que está pasando por algo similar, tú tienes esa firmeza de carácter de pararte y decir, Dios me va a sacar de esto? Si lo hizo una vez, Él lo puede hacer otra vez. Hay un canto que cantamos aquí y dice, yo sé que tú mueves montañas, sé que lo harás otra vez. Nos produce esa firmeza de carácter de podernos parar y decir, bueno, yo ya pasé por eso y tengo la firmeza de carácter que yo sé que Dios lo va a hacer otra vez. ¿Cómo? Pues quién sabe, porque Dios no nos saca de las circunstancias o no resuelve nuestras circunstancias de la misma manera. A veces la resuelve de una forma y estamos ahí esperando que Dios la resuelva de esa forma y después no la cambia y la resuelve. Lo único que tú tienes que hacer es decirle, Dios, tu palabra dice que un elemento del fruto del Espíritu Santo es paciencia, o sea que es macrosdomía, que es soporte, que es aguante. Y termino de leerlo, Romanos 5, 3 al 5 en la versión NTV dice, y entonces la resistencia te desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. O sea, tengo algo que decirte esta tarde, que no serás decepcionado por Dios. Jamás serás decepcionado por Dios. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahora acompáñeme a Oseas. Oseas es el profeta que era bien fresa, ¿no? Entonces, Oseas, Dios, ¿cómo está esto? Sí. Oseas 6, 6.
Pero le voy a dar lectura también en la Reina Valera, porque hay una palabra que quiero sobresalir. Romanos 6:6, versión Reina Valera, dice 6 y 7: porque misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que resaltemos aquí la palabra misericordia. A ver, repite después de mí: misericordia. Una vez más: misericordia. Entonces dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Versículo 7: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad. El 6: porque misericordia quiero. Ahora acompáñeme a Mateo, en el mismo Reina Valera, Mateo 9:10. Mateo 9:10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13: id pues y aprender lo que significa. Y otra vez sale esa palabra. ¿Cuál? Más fuerte. Y aquí está haciendo referencia a Jesús a Oseas 6. Dice: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, vamos a resumir. Uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo es soporte, es paciencia, que entendiendo lo que nos quiere decir la Biblia, es soporte, es aguante ante las circunstancias, ante las adversidades, pero también ante las personas que nos rodean. Tú y yo, o sea, ese soporte, ese aguante no va a ser solamente ante las adversidades, sino con los que nos rodean. La palabra de Dios dice: soportaos los unos a los otros en amor. Pero nuestro mexicano y nuestro chilango, cuando oímos eso, soportaos, es como decir: híjole, me caes regordo, me caes bien mal, pero pues nada más porque venimos a la misma iglesia, te voy a soportar, o sea, te voy a tolerar, ¿no? Pero no es eso, sino es soportar, como el ejemplo de aguantar, de cargar algo. Entonces, Dios se va a encargar de poner alrededor de nosotros personas, incluso nuestra propia familia, a veces nuestros propios hijos, que decimos: híjole, no, que cómo me cuesta trabajar o estar contigo. Pero que tú y yo tenemos que hacer es soportarlos, no en el sentido de decir: pues ya ni modo, ¿no? Pues me tocó ser tu madre y tú eres mi hijo, entonces pues ¿qué hacemos? No te voy a aguantar, sino soportar, ayudar a esa persona a que quizás no tiene el mismo nivel de madurez que tú tienes, no tiene el mismo nivel de confianza. Entonces tú le vas a ayudar a que pueda caminar, tú lo vas a soportar, vas a tener misericordia de esa persona, porque Dios tiene procesos distintos con cada uno de nosotros. Ahora la siguiente es benignidad. Benignidad viene del griego chestrotes. Se lo deletreo: CHRESTOTES. Así como chestrotes, pero chrestotes. Benignidad significa, o la palabra chrestotes significa tener preocupación por los demás. Eso es benignidad, o sea, benignidad en pocas palabras Dios está diciendo: debes de tener, no solamente soportar a las personas, tener misericordia, no pagues mal por mal, sino tienes que tener preocupación por los demás, tratar a las personas con dulzura. Acompáñenme a Oseas 11:4. Oseas 11:4, me encanta este pasaje. Este es uno de los versículos que usted tiene que subrayar ahí en su Biblia. Lo voy a leer en Reina Valera, o subrayar, o ponerlo en
marcarlo. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Pero me encanta como dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de ¿qué? De amor. Con cuerdas de amor. Voy a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello. O sea, el yugo era esa madera que les ponían a los bueyes, a los toros, para arar la tierra, y algo que llevaban una carga pesadísima. Entonces está diciendo: ¿cómo nos trata nuestro Dios? Con ternura, con amor. Quita ese peso en nosotros. Dice, aquí la versión NTV dice: quité el yugo de su cuello. Está hablando Dios: yo mismo me incliné para alimentarlo. Esa es la forma en la que Dios nos trata, con amor, con dulzura. Pero como a veces nosotros tratamos a aquellas personas que nos desesperan, que nos hacen perder la paciencia, de la misma forma, con ira, con enojo, con palabras siguientes. Aquí está diciendo Dios que uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo es benignidad, es tratar a los demás con dulzura, así como Dios te trata a ti y a mí. ¿Verdad que Dios nos trata con tanta dulzura? ¿Sí? Cuida del otro así como Dios lo ha hecho con nosotros. Y la tercera que vamos a ver el día de hoy es bondad. Hoy estamos viendo paciencia, benignidad. En pocas palabras, benignidad es tener preocupación por los demás y tratar a los demás con dulzura. Y la cuarta palabra es bondad. Bondad viene del griego agatosune. Se lo voy a deletrar: A-G-A-T-H-O-S-U-N-E. Agatosune. ¿Qué significa agatosune o bondad? Hacer el bien, ser benevolente, tener bondad activa. Lo repito: ¿qué significa agatosune, que es bondad? Es hacer el bien, ser benevolente, tener bondad activa. Acompáñeme a Romanos 12:21. Versión NTV. Romanos 12:21. Para aquellos que dicen: no, pero yo a mí al que me la hace, me la paga. Fíjese cómo dice Romanos 12:21. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan al mal. ¿Cómo? En pocas palabras, siendo bondadosos. ¿Quieres vencer el mal con mal? Imposible. ¿Quieres luchar en contra de la violencia haciendo violencia? No se puede. Dice: no se dejen que el mal los venza, sino más bien vence el mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. Y la palabra agatosune, que es bondad, dice hacer el bien a los demás, ser benevolente y tener bondad activa. Entonces vamos a resumir las tres palabras que hoy vimos. ¿Me ayudan en las pantallas viendo los tres elementos del fruto del Espíritu Santo? La primera, ¿cuál fue? Paciencia. Tiene mucho que ver con soporte, aguante, misericordia hacia los demás. Misericordia no es lo mismo que lástima, porque a veces lo confundimos. Lástima es decir, lástima es cuando ves un perro así flaquito en la calle, en el parque, y te da lástima y dices: pues ahí aviéntale pues hay un bolillo, ¿no? Eso es lástima. Misericordia es ayudar a las personas a que puedan llegar al mismo nivel en el cual tú estás, sobre todo emocionalmente y espiritualmente. Y eso lleva tiempo, muchísimo tiempo. En el caso de tus hijos, prácticamente toda la vida. La segunda es benignidad. Benignidad tiene que ver con
nuestro trato hacia las demás personas. ¿Cómo tratamos a las personas? Debemos de hacerlo como Dios nos trata a nosotros, con amor, con dulzura. Como dice Oseas, yo mismo me incliné para alimentarlos. Oseas también dice, hablando de su iglesia, hablando de nosotros, lo llevaré al desierto y allí le hablaré. ¿Lo ha leído? Y ahí le hablaré tiernamente. Y la tercera es bondad, que tiene que ver, paciencia es ayudar a las personas a que puedan tener el mismo nivel, a que no caigan. Benignidad tiene que ver con tratar a las demás personas bien, y bondad ahora es hacer el bien, hacer algo por el prójimo, hacer algo que le ayude. Por eso dice Romanos 12:21, no se dejen vencer.